Hola, mi nombre es Andrés Gómez y soy profesor de piano de la Universidad de AFIT. En el video de hoy, como vieron en la descripción, quiero hablar un poquito sobre algunas ideas para tocar en público. Todos los pianistas nos enfrentamos, todos los pianistas y todos los músicos en general, bueno, y actores y otras personas que se dedican a las artes representativas, nos enfrentamos al problema de estar en público. El problema básicamente, voy a hablar un poquitico de lo que pasa biológicamente o fisiológicamente cuando estamos en esa situación y de algunas estrategias que podemos aplicar para mejorar nuestras presentaciones en público. Esta es una de esas áreas donde todos tenemos problemas o hemos tenido problemas en algún momento. Mis estudiantes siempre se quejan de ansiedad o de susto cuando están tocando y lo más normal que pasa es que cuando uno tiene una pieza preparada va a tocar en público y en público no sale o no sale como uno espera. Con la experiencia y con el tiempo se va uno acostumbrando un poquitico a qué es lo que pasa y puede uno mejorar. Pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa. El cerebro tiene digamos que dos partes, voy a ponerlo más sencillo. Una parte como que era el paleocerebelo, que es como la parte más antigua del cerebro, que si se ponen a pensar en los hombres de las cavernas, eran los que lidiaban con el día a día, ¿cierto? Con la parte sobre todo de cuando se enfrentaban con un animal, con un tigre de dientes de sable, por ejemplo, era el que le permitía al hombre de las cavernas salir corriendo o pelear. Esa reacción la llaman en fisiología fight or flight, que es o pelear o volar o simplemente irse. Y es esa reacción que tenemos donde la adrenalina, que es una de las hormonas que produce la glándula suprarrenal que todos conocemos, actúa inmediatamente. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? La adrenalina ocupa al cuerpo o le da al cuerpo, le brinda al cuerpo una cantidad de cosas para que el cuerpo tenga un poco más de fuerza y para que pueda reaccionar de una manera más rápida. Entonces activa los músculos gruesos para que uno tenga un poco más de fuerza, da más sangre a todas partes, o sea que el corazón empieza a palpitar más rápido, la respiración aumenta porque uno necesita más oxígeno, todo ese tipo de cosas que uno necesita para tener energía, para poder salir corriendo o para poder pelear o para poder enfrentarse con lo que lo está a uno agobiando en ese momento. El problema es que cuando nosotros tocamos en público, cuando nosotros tocamos un instrumento en público, eso no nos sirve. Por ejemplo, nos da mucho temblor, nos da mucha sudoración, nos da palpitación y empezamos a pensar en todas esas cosas cuando estamos tocando, ¿cierto? La otra cosa que actúa o que tenemos que es problemático con tocar en público es una hormona que se llama los corticosteroides, que es también producida por la glándula adrenal o suprarrenal y nos ayuda a manejar el estrés. En general nos ayuda durante el día y en el hombre de las cavernas pues le ayudaba durante el día, pero por la noche tenía reposo, entonces a las 6, 7 de la noche cuando el sol se oscurecía pues ya estaba en su caverna y podía pues como descansar un poco y recuperarse de lo que había tenido durante el día, pero nosotros en nuestra vida actual generalmente seguimos con esa ansiedad por la noche, de que tenemos un recital la próxima semana y eso nos empieza a enfermar, nos empieza a dar otros efectos colaterales de los corticosteroides que son en general o en particular una baja de defensas y cuando bajamos las defensas ahí es donde nos podemos enfermar y nos puede dar una gripa. Yo tuve épocas, por ejemplo, que siempre me daba como una gripita antes de tocar recitales y era mucho por esa ansiedad. Bueno, ahora hablemos de algunas estrategias. Yo le hablo mucho a mis estudiantes de que cuando nosotros estamos tocando es como que estuviera un avatar de nosotros tocando, de cierta manera. Yo Andrés estoy tocando, pero el Andrés que está tocando no es el mismo Andrés que está estudiando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está ahí,
ahí por la adrenalina uno está poniendo atención a ciertas cosas que uno no pone atención cuando normalmente está estudiando, ¿cierto? Ahí es donde, por ejemplo, entra como una parte de, hay gente que le llama como un duendecito a decir no te la sabes o eso no es un si bemol, entonces intenta el si bemol y no era un si bemol. Como a jugar, el cerebro empieza a hacer juegos con uno y se desconcentra uno mucho cuando está tocando. Sabiendo que eso es lo que pasa, entonces podemos tomar decisiones cuando estamos estudiando para que eso no nos pase. Un estudio bien estructurado, donde estemos haciendo uso de todas las memorias posibles, o sea, la memoria visual de la partitura, que nos quede como en la mente cómo es la partitura, eso lo podemos estudiar cuando estamos estudiando en el piano, pero también cuando estamos estudiando por la noche, antes de irnos a dormir, si hacemos una revisión de las piezas, cantando un poquitico, cantando mentalmente, o haciendo la mímica de lo que estamos, de lo que debemos hacer. Memoria visual del instrumento, no sé si les ha pasado que uno de pronto está tocando en público y miró, por decir arriba, uno estaba muy acostumbrado a mirar arriba y de pronto miró el teclado y ya no se da cuenta, pues no sabe dónde está. Ejercitar ese tipo de movimientos es muy importante cuando uno está estudiando, como bueno, hoy voy a estudiar mirando el instrumento, ¿cierto? Hoy voy a estudiar mirando para allá, hoy voy a estudiar, ¿cierto? Como estudiar, fijarse todas las posibles caídas que puede uno tener cuando toca en público. Volviendo a las memorias, la memoria analítica, saber dónde estamos, en qué tonalidad estamos en determinado momento o en qué parte de la forma estamos, eso nos ayuda también. Pero en general es eso, es como buscar cuando estamos estudiando, preparar a ese avatar que va a tocar, a ese yo que va a tocar en público para que no tenga tantos problemas. Bueno, entonces esa es la parte de preparación. La otra preparación que tenemos que hacer o que podemos hacer es ejercicios de respiración antes de tocar. La respiración de yoga, por ejemplo, y para eso pues tiene muchísimos recursos ya en internet de personas especialistas en eso, de hacer simplemente ejercicios de relajación o meditación para uno centrarse, para uno poder llegar a tocar en público con, como con una mentalidad un poquito más tranquila, que a pesar de los nervios, como que uno no se deje dejar llevar. Eso también ayuda mucho y hay gente que lo hace mucho. Yo no soy tanto de hacerlo, de sentarme a meditar. A mí me gusta, sobre todo cuando estoy haciendo como música de cámara, charlar un poquitico tras de bambalinas, como para no entrar en esa ansiedad de voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar. Pero es una cuestión muy personal. Y por último, lo más importante es como ejercitar ese conocimiento con ese avatar, ¿cierto? Con esa persona que va a tocar en público. ¿Cómo hacerlo? Lo podemos hacer por medio de grabaciones. Ahorita pues que todos nos estamos grabando, grabarnos para después publicarlo da mucho susto y esa puede ser una primera medida. No es la medida como más recomendada o mejor porque pues uno siempre se puede grabar muchas veces, aunque empieza a entrar la ansiedad cuando uno se equivoca y se equivoca y se equivoca, pero esa puede ser una buena forma de hacerlo. Otro es simplemente llamar a un familiar o un amigo a que le escuche uno la pieza ya cuando la pieza va estando en cierto nivel, cuando ya va estando lista, para uno probar qué es lo que sigue qué es lo que tiene problemas. Mis estudiantes pasan pues, como por varios niveles de estrés. El primero es tocar en clase, que tocar en clase siempre los asusta y todos me dicen, profe, me acabo de salir en el cubículo. Yo siempre les digo, si me dieran 1.000 pesos por cada uno que me diera, yo sería multimillonario. Y creo que todos los profesores dicen lo mismo porque a todos nos pasa y a todos nos pasó cuando éramos estudiantes. Entonces, ese es como el primer nivel de estrés. El próximo nivel de estrés generalmente lo hacen ellos con otros compañeros antes de prepararse al otro nivel de estrés que sería tocar en la clase grupal. Y nosotros tenemos una clase grupal cada semana donde a medida que van teniendo el repertorio lo van tocando ahí.
la idea es que toquen varias veces la misma pieza. O sea, no como que la tengo lista, la toco y ya, sino que la tengo lista, la toco, miro cómo estoy reaccionando en público, miro cómo la pieza está reaccionando al público para irme a estudiar, tomar nota de qué fue lo que pasó, irme a estudiar y a los 8, a los 15 días volverla a tocar. Pero es estar como constantemente evaluando qué es lo que va pasando. Y después, obviamente, está los recitales de estudiantes, que en EAFIT tenemos recitales semanales y tenemos algunos recitales especiales, 3 o 4 al semestre cuando estamos pues en actividad completa, y los exámenes ya finales. La idea es que cuando ya lleguen después de 2 años en la maestría o después de 5 años en el pregrado a hacer su recital de grado, tengan suficiente experiencia tocando en público para poder hacer su recital de grado sin problemas. Y el mismo recital de grado, la idea es que lo estén tocando, lo hayan tocado varias veces antes de tocarlo en el examen con jurado y antes de tocarlo en público. Pero es una cosa de estar estudiando, de estar practicando. No es solamente como estudio mucho, no le muestro nada a nadie nunca y después toco en público. Eso es lo peor, que nunca van a estar bien preparados si lo hacen así. Otro consejito, ya como para ir terminando, Joseph Hoffman, que era profesor del Curtis Institute en Filadelfia, fue director del instituto por mucho tiempo, gran pianista. Él tiene un libro muy interesante de artículos pequeños de 2 o 3 paginitas sobre el piano. Y en una de los artículos habla de lo importante que es estudiar en diferentes pianos. Ahorita pues obviamente yo estoy estudiando solamente en este instrumento, pero cuando vaya a tocar en público en otro piano, sí me interesa pues por lo menos tocar en 2 o 3 pianos antes de tocar en otro piano, porque es acostumbrarse no solamente a un teclado distinto, a una sonoridad distinta, a una profundidad de la tecla distinta, a un pedal distinto, sino también a un ambiente distinto. Aquí yo ya estoy acostumbrado a los pajaritos de por acá, a los carros que van pasando, como a la acústica del lugar. Y cuando uno toca en un sitio distinto, la idea es poder acostumbrarse a ese sitio, escuchar la resonancia del sitio y poder estar como con cierta tranquilidad con el instrumento. Pero para eso se necesita mucha flexibilidad acostumbrándose a los diferentes instrumentos. Bueno, esas son algunas ideas, obviamente no son todas las posibles porque el tiempo es muy corto y de pronto se me puede olvidar algo. Además que cada profesor, cada pianista, cada violinista, cada chelista tiene como unas estrategias que realizan, pero estas son las que principalmente que yo hablo con mis estudiantes. Como siempre, si les gustó el video y si llegaron hasta acá, por favor suscríbanse, dejen sus preguntas si tienen, yo espero poderlas contestar después. Estoy pensando de pronto en hacer alguna sesión de estudio con algunos de ustedes que me han escrito desde Chile, desde Argentina, de Panamá, de otras partes, para de pronto que nos encontremos por Zoom una noche y contestar algunas preguntas como más específicas, porque a veces me dicen, profe, yo como que tengo problemas con el allegro de la patética, ¿cómo hago el movimiento de la mano izquierda? Y pues yo sí les puedo contestar hasta cierto punto, pero sin verlos es muy difícil, sin ver exactamente qué es lo que están haciendo es muy difícil. Y por más que ustedes vean estos tutoriales y vean tutoriales de otra persona, tener la guía de un maestro que esté viendo ya como qué es lo que están haciendo ustedes, cómo funciona la mano, que hay unas cosas muy específicas y diferentes en cada uno, es muy difícil. Entonces, si de pronto están interesados, me pueden mandar un mensajito o bien por la página de Facebook, por la fanpage de Facebook o por los comentarios de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana.